Medimos las superficies. Nicolás debe hallar las medidas de superficies de las siguientes figuras. Para ello utilizará como unidad de medida cada cuadradito. ¿Cuál será la medida de superficie del rectángulo, triángulo y cuadrado? Aquí podemos observar las figuras. Simplemente tendríamos que contabilizar cada cuadradito y tendríamos la respuesta. Para ello debemos de considerar que la mitad de un cuadradito más la otra mitad me va a dar un total de un cuadrado. Y cada cuadrado es igual a 1 centímetro. En este caso, triángulo más triángulo es igual a un cuadrado. Cada cuadrado es igual a 1 centímetro. ¿Qué debo de hallar? El área del rectángulo, triángulo y cuadrado. Observemos aquí el primer rectángulo. Si contabilizamos, tenemos aquí 3, 6, 7 cuadraditos, más 7, 14, más 7, 21, más 7, 28 cuadraditos. Y los escribimos aquí. En la segunda figura, primero contabilicemos los enteros. 3, 6 cuadraditos, más 4 de la segunda fila son 10, más 2 de la tercera fila son 12. Contemos las mitades. 13 y 2 de acá, 14, más 2 de aquí, 15, y los 2 de aquí, 16. En total sería 16 centímetros cuadrados. Y en la última figura tenemos 3, 6, 9 cuadraditos, que son un total de 9 centímetros cuadrados. Así de fácil y así de sencillo. Pero no siempre vamos a poder contabilizar cuadraditos. Para eso existen unas fórmulas que tú ya las conoces y que solamente tenemos que recordarlas. Observemos aquí el primer ejercicio. Tenemos que hallar el área de este rectángulo. Tenemos dos datos importantes, la base y la altura. ¿Cuál es esta fórmula? Que siempre la debes escribir primero. Área del rectángulo, base por altura. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos datos. Área del rectángulo igual. ¿Cuánto mide la base? 6. Por la altura, por 2. Área del rectángulo, 6 por 2, 12 centímetros al cuadrado. Veamos esta segunda figura. Es un triángulo. Su fórmula, área del triángulo, base por altura sobre 2. Reemplacemos los datos. Área del triángulo, ¿cuál es su base? 8. Por la altura, que en este caso es 6. 8 por 6 entre 2. ¿Qué hacemos ahora? Hallamos el área. Yo puedo multiplicar 8 por 6, 48. 48 entre 2, 24. O también en este caso puedo simplificar. Como este signo es por, cualquiera de los dos, en este caso porque los dos de arriba tienen mitad, cojo uno de arriba con uno de abajo. De la siguiente manera, mitad de 6, 3, mitad de 2, 1. ¿Qué me queda arriba? 8 por 3, 24. Y esa vendría a ser mi respuesta. Espero que hayas recordado estos procesos. Observemos ahora los ejercicios de la parte inferior de la hoja de la web del colegio. He considerado el ejercicio del trapecio. En este caso te he puesto el número de la figura, fue la figura número 4. No voy a hacer ni la 1 ni la 2, porque ya tú los puedes hacer, son simplemente cuadrados y triángulos. Pero vamos a hacer la figura del trapecio. Área del trapecio, base más base menor entre 2 por altura. Entonces, área del trapecio. ¿Cuál es esta vez? Acuérdate, base mayor. ¿Cuántos cuadraditos mide la base mayor? 3, 6, 7, 8. 8 por la base menor, que vendría a ser 2, porque observa, solo tiene 2 cuadraditos. Todo esto sobre 2. Y ahora nos faltaría colocar el dato de la altura. ¿Cuántos cuadraditos tiene esta altura del trapecio? 3 cuadraditos, por lo tanto es por 3. Entonces, área del trapecio es igual. Primero desarrollamos esta zona. 8 más 2, 10, entre 2, 5. Y 5 por 3, 15. Repito, 8 más 2, 10, entre 2, 5. Y 5 por 3, 15 centímetros cuadrados. Ahora te voy a hacer el área del triángulo de la figura 7, que tú podrías poner acá 7 y 3 a la vez porque tienen las mismas dimensiones. Área del triángulo, ¿cuánto mide la base? En este caso está aquí arriba, 3. ¿Y cuál es la altura? 3. 3 por 3 entre 2.
En este caso, área del triángulo es igual 3 por 3, 9. 9 entre 2 a 4,5 centímetros cuadrados. ¿Cuál otro más hemos sacado? En este caso te he sacado la figura 8. La figura 8 también es un trapecio, pero es un trapecio que, bueno, que está de cabeza, pero es un trapecio rectangular. Observa aquí, tendría esta forma. Si lo volteamos, tendría esta forma. Entonces, este trapecio tiene ángulos rectos, dos ángulos rectos que se encuentra uno aquí y el otro en esta zona. Cuando tenemos un trapecio rectangular, no podemos aplicar la fórmula del área del trapecio, porque no nos daría un número mucho más grande, porque nos daría como si tuviésemos un trapecio completo, y en el trapecio rectangular le falta ese triangulito del otro lado. Entonces, ¿cómo es que hallamos la fórmula del trapecio rectangular? Primero dividimos la figura en dos partes. En este caso, en un rectángulo, y al costado tenemos un triángulo. De tal manera que vamos a hallar la fórmula del área del rectángulo que se encuentra aquí, ¿no? En este caso tenemos 3, 5 de base por 2 de altura. Área del triángulo, 5 por 2 de altura. Área del rectángulo es igual a 5 por 2, 10 centímetros al cuadrado. Ahora nos faltaría hallar el área de esta zona del triángulo. Área del triángulo, base por altura sobre 2. Área del triángulo, base 2, altura 2, 2 por 2, entre 2. Área del triángulo, puedes simplificar o simplemente multiplicas y divides. 2 por 2, 4, entre 2, 2. Muy bien, ya tenemos entonces el área de este rectángulo y tenemos el área del triángulo. ¿Qué nos faltaría hacer? Sumar las dos áreas. Por lo tanto, área del trapecio sería igual a 10 más 2. Y 10 más 2 es igual a 12 centímetros cuadrados. Qué fácil, ¿verdad? Muy bien. De la misma manera hallarás tú el área de la figura 1, 2, 9 y 6. Sé que lo puedes hacer. Ahora pasamos a nuestro libro, exactamente a la página 147. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que Nico debe elaborar un gráfico en los espacios de su casa. Para ello va a utilizar las cuadrículas de su cuaderno y tomó como una unidad el patrón de cada cuadradito. Calcula la medida de superficie del total de la casa de Nico. Vamos a suponer que cada cuadradito representa 1 metro cuadrado. Entonces observamos que su casa se divide en 2 dormitorios, un baño, una sala, una cocina y un jardín. A la pregunta, ¿cómo puedes calcular la cantidad de cuadritos sin contarlos uno a uno? Pues simplemente la única respuesta es aplicando las fórmulas de las áreas. Para eso, aquí podemos ver otra vez la figura. Dice, Susi observa 2 rectángulos. ¿Cómo puedes calcular las superficies? Entonces, observemos aquí. Este es el primer rectángulo, que está dividido como base tiene 12 y altura 8. Entonces vamos a hacer en esta zona, primero vamos a hallar el área de ese rectángulo. Área del rectángulo, base por altura. Área del rectángulo, 12, que es la base, por la altura, 8. Área del rectángulo, 12 por 8, 96 metros cuadrados. Aquí en la zona del jardín, si nosotros trazáramos una línea en esta zona, justo en la mitad de este triángulo, podemos ver que estamos formando un cuadrado perfecto. Y observamos que este cuadrado es idéntico a este cuadrado. Por lo tanto, esta mitad es igual a esta mitad. Y lo que ha hecho Susi es hacer esto. Ha pasado esta mitad a esta zona y ha convertido el área del triángulo en un cuadrado. Por lo tanto, lo que va a hallar Susi es el área de este cuadrado de la siguiente manera. Área del cuadrado, lado por lado. Área del cuadrado, el lado mide 4 por 4. Área del cuadrado igual 16 metros cuadrados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Para calcular el área total, ¿qué tiene que considerar Susi? El área de la zona del rectángulo más el área del jardín, que es este cuadrado. Vamos a sumar entonces esas dos áreas de la siguiente manera. Área total sería 96 más 16,
Área total sería igual a 112 metros. La superficie total de la casa de Nico mide 112 metros cuadrados. No te olvides de eso, metros cuadrados. Cuando hablamos de unidades de superficie, hablamos de metros cuadrados, centímetros cuadrados. Pasemos al siguiente ejercicio. Este ejercicio se encuentra en la página 149. ¿Qué nos dice? La mamá de Karina es arquitecta y ha presentado 2 propuestas para construir un departamento sobre el mismo terreno. Estos diseños están hechos a escala. Cada cuadradito de 1 centímetro de lado representa un cuadradito de 1 metro de lado. ¿Cuál de los diseños tendrá mayor área de construcción? Entonces, bueno, contabilizando los cuadraditos yo ya tengo la respuesta. Pero, ¿qué nos dice? Explique cómo medirán el área de la construcción de cada diseño. Ahí está, contando los cuadraditos. Perfecto. Sin embargo, te dice, Nico dice, no es necesario contar uno a uno los cuadraditos del terreno construido para hallar el área. ¿Cómo podrían calcular el área? Pues dividiría yo el terreno y luego hallaría el área aplicando fórmulas y luego sumaría para hallar el área total de cada terreno. ¿Cómo? De la siguiente manera. Acá tenemos, en primer lugar, las áreas. ¿Qué vamos a hacer primero? Dividirlas. Acá tenemos entonces la primera área dividida y como puedes ver, al dividirla estamos teniendo un rectángulo, un cuadrado y otro rectángulo. Y en el segundo caso tenemos 2 rectángulos, uno pequeño y uno más grande, pero le vamos a disminuir al final este pedacito. Vamos a recordar un poquito entonces las áreas que necesitamos. Necesitamos el área del rectángulo y también necesitamos el área del cuadrado. Te las voy a poner aquí porque como tenemos que ocupar solamente estas 2 líneas, no tenemos muchos espacios. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar de la siguiente manera. Primero vamos al diseño A. Vamos a hallar primero este primer rectángulo, que dice, área del rectángulo es igual a 6 por 5. En este caso hemos contado 3, 6, la parte más ancha es la base, acuérdate, 6 por 5. Y eso es igual a 30 metros cuadrados. Ahora resolvemos este segundo rectángulo. Contemos 3, 6, 7, 8 por 3. Área del rectángulo, 8 por 3. Y esto es igual a 24 metros cuadrados. Y por último tendríamos este cuadrado. Área del cuadrado, acuérdate que es lado por lado, o sea, 4 por 4. Y eso es igual a 16 metros cuadrados. ¿Qué tenemos abajo? Vamos a hallar ahora el área de la figura B. Primero, este rectángulo que es 4 por 3 y es igual a 12. Y luego todo este rectángulo, pero acuérdate que al final, después de hallar toda esta área, le restamos 1 metro, porque esto es lo que vale y representa este cuadradito. Entonces, tenemos 3, 6, 9 por 5. Área del rectángulo 9 por 5 igual 45 metros cuadrados. Pero recuerda que ahora le debemos de restar a ese 45 1 metro y me quedan 44 metros. ¿Qué me falta hacer ahora? Vamos a hallar el área de la figura A. Sumamos 30 más 24 más 16, dándonos un resultado de 70 metros cuadrados. Y sumamos el área de la figura B, 12 más 44, dándonos un total de 56 metros cuadrados. Colocamos los datos donde corresponden, diseño A 70 metros cuadrados, diseño B 56 metros cuadrados. Entonces, el diseño que tiene mayor superficie de construcción es el diseño A. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ves qué fácil? Ahora vamos a la página 148. ¿Qué nos dice en la página 148? Nos dice, la profesora entregó a Susi y a los compañeros de equipo 12 pentominos y le pidió que construyeran figuras usando todas las piezas. ¿Cuál es la medida de superficie y el perímetro de la figura que armaron? Ahí tenemos, estas figuritas que vemos aquí de colores se llaman pentominos. Y con estas figuras vamos a armar esta llama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, mira, hay 12 pentominos.
¿Cuántos cuadraditos tiene cada uno? Si contamos y observamos, todos tienen 5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá nos dice, recorta los 12 pentominos de la página 151 y pégalos en una cartulina. Luego, armen la siguiente figura y complete. ¿Qué quiere decir que los pegue? O sea, ustedes tienen que armar un primero, observa aquí, acá están los pentominos que los he puesto en la parte superior, y tengo que armar una cuadrícula idéntica a la que está aquí. Cuentas los cuadraditos de la base y la altura. Son aquí, la misma que está acá. Ahora, cuando ya están recortadas esas figuritas, lo que tú vas a hacer es tratar de acomodarlas, como yo lo he hecho. Acá faltan, por supuesto, solamente he acomodado algunas, tratando de darle la forma a la llama. Pero faltan varias figuras. Entonces, terminas de acomodar las figuras que faltan y vas a ver que te van a faltar espacios, o sea, van a haber espacios que están en blanco. Entonces, ¿qué vas a hacer con los espacios en blanco? Si tú pegas y acomodas correctamente en una cuadrícula idéntica a la que estás observando aquí, luego simplemente lo que tienes que hacer es pintar esos espacios en blanco hasta que formes la llama que podemos ver en la figura. Yo sé que lo puedes hacer. Vamos, manos a la obra.